Y en segundo lugar, os recuerdo que el miércoles que viene hay otra conferencia, que es una jornada, hemos hecho en el mismo método, en el mismo tema de flamenco, hoy con José Silva, y el miércoles que viene tenemos a Salvador Andrade con el título de Flamenco Interactivo. Espero que también vengáis el miércoles que viene. Y nada más, dejo a Inmaculada Santiago que presente a José. Y solamente deciros que cuando termine la conferencia le podemos dejar unos minutitos si alguien quiere preguntar antes de lanzarlo para que le haga una pregunta a José. Y nada más, encantado y os espero el miércoles que viene. Bueno, yo estoy satisfecha como todo esto. Normalmente ha sido el lunes, esta vez hemos cambiado al miércoles con estas conferencias que Lluvia Traducha nos viene ofreciendo y disfrutando pues todos los meses. Este mes además vamos a tener sesión 2, con lo cual yo le agradezco a Lluvia Traducha y el esfuerzo que hace por traer siempre conferenciantes de la talla, en este caso de Juan. Bueno, y a mí pues siempre me corresponde hacer una breve presentación o semblanza del conferenciante. Y bueno, pues empezamos con ello, ¿no? Juan José Silva López es algecireño, se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en el 77, en la que tuvo calificación de sobresaliente, era un alumno aplicado. Fue nombrado colaborador de cátedra y luego profesor ayudante del Departamento de Derecho Administrativo, situación en la que estuvo hasta 1980. En ese periodo obtuvo del Ministerio de Educación y Ciencia una beca del personal investigador para desarrollar un trabajo con el título El régimen jurídico de la energía nuclear en España. En cuanto a su trayectoria profesional, indicar que ha sido abogado en ejercicio y perteneciente a los ilustres colegios de abogados de Madrid y de Cádiz. En 1981 obtuvo por oposición libre la plaza de funcionario de carrera como técnico superior de administración local en el Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, ocupando desde entonces y hasta el 87 el puesto de asesor jurídico de los servicios de urbanismo y conservación, y posteriormente ocupó el puesto de jefe de ese mencionado servicio. Cuando en 1985 se constituye la Mancomunidad de Municipios de la comarca del Campo de Gibraltar, Juan José pasa a desempeñar las funciones de secretario general accidental de dicha entidad, en la que desde 1993 hasta el 2000 ocupó el puesto de letrado asesor jurídico. En mayo de ese año, del año 2000, obtuvo por concurso público la plaza de director coordinador de los servicios jurídicos de la citada mancomunidad, plaza y puesto de trabajo que sigue desempeñando en la actualidad. Juanjo también ha cultivado la actividad docente. Así, en 1995 obtuvo por concurso público la plaza como profesor titular de escuela universitaria en la Escuela Universitaria de Estudios Jurídicos y Económicos del Campo de Gibraltar, la conocida como Francisco Tomás y Valiente, puesto que continuó hasta que dicho centro se extinguió en el año 2011. Pero hoy Juan José no nos viene a hablar de su faceta jurídica, sino nos va a hablar de su gran pasión, el flamenco. Afición que cultiva desde su juventud. Así, ha sido socio de la Peña Flamenca, Sociedad del Campegrande de Algeciras, en dos etapas distintas en las que ha impartido conferencias y participado en coloquios diversos sobre el flamenco. En 1983, del 83 al 85, realizó, junto a Juan José Tellez y para la FM de Radio Algeciras, el programa radiofónico sobre flamenco La Venta de los Gatos. Participó en 1984 y 85 en la campaña El Flamenco es Tuyo, organizada por el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz, con la finalidad de llevar el flamenco a los alumnos de los colegios públicos de varios pueblos de la provincia de Cádiz, formando equipo con el cantador Alejandro Segovia, Canela de San Roque, y el tocador Joaquín Fernández Elquino. En 1988 y 89 realizó, junto al periodista Juan Casal, un programa de flamenco emitido por la cadena Rueda Rato en Algeciras. Y en 1993 hasta el 95 realizó con el mismo periodista, con Juan Casal,
y para la FM de Radio Algeciras el programa Flamenco. También ha sido ponente y moderador en diversos seminarios sobre flamenco, entre los que podemos destacar el 29 Congreso Internacional de Arte Flamenco, celebrado en Algeciras en el 2001, patrocinado por el Ayuntamiento de la ciudad y coordinado por Luis Soler Guevara, o el seminario Paco de Lucía, así que pasen 60 años, celebrado también en Algeciras en el 2008 y patrocinado por la Agencia Andaluza de Flamenco y que fue coordinado por Juan José Pérez. También ha participado en los cursos de otoño celebrados por la Universidad de Cádiz en Algeciras en los años 2011 y 2012, con las ponencias tratando de desentrañar a Paco de Lucía una aproximación a su tiempo, a su vida y a su obra, y el otro seminario, en el 2012, Flamenco clásico y flamenco contemporáneo, el encuentro de dos formas de sentir y vivir el flamenco. Esto en homenaje a la figura de los cantadores flamencos Fernando Terremoto Hijo y Enrique Morente, y el tocador Moraito Chico, que fallecieron en esos años. También es articulista en temas flamenco y colaborador de revistas especializadas en dicho arte musical, tales como Cardí, de la Peña Flamenca de Jaén, El Olivo Flamenco, de Villanueva de la Reina, o Algeciras, de la Sociedad del Cante Grande de Algeciras, así como en revistas de cultura general como la Gaceta Gaditana, de la Diputación Provincial de Cádiz, o Almoraima, del Instituto de Estudios Campos. Juan José Silva es un algecireño, amante de su tierra y de la cultura sin apellido. Pero como hemos visto en esta semblanza, lo que más le apasiona es el flamenco. Y gracias a su generosidad, hoy ha querido compartir con todos nosotros parte de esos conocimientos que en estos años de bagaje ha atesorado. Y por ello, Juanjo, pues te agradecemos tu presencia y te queremos dar la bienvenida pues, con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Primero, agradecerle su presencia aquí porque no siempre las actividades sobre el flamenco aglutinan a mucha gente y me consta que todos ustedes, por un motivo o por otro, tienen interés en saber o conocer o simplemente disfrutar un rato sobre el flamenco. Tengo que decir que he pasado una vergüenza tremenda porque no sabía que Inmaculada iba a la lectura sino toda mi vida la he pasado por ahí. O sea, yo le di un relato a Victoria porque me pidió un currículum completo, lo más completo posible, pero no me imaginaba. También así que yo le pedí a Victoria, ¿cómo te presento? Yo le dije, pues preséntame como un amante del flamenco. Porque, en fin, pretendía en ese sentido pasar lo más inadvertido posible, pero bueno, le agradezco por supuesto a Inmaculada que haya hecho esa presentación porque, en fin, ha dado casi todas las claves de mi vida. Partiendo de ahí, pues ya vamos a intentar entrar en materia porque creo que a los que somos apasionados del flamenco siempre nos parece poco lo que vamos a hablar y lo que vamos a ver del flamenco, ¿no? Entonces yo pretendo, primeramente, que para aquellos que no sean muy iniciados en el flamenco, y por supuesto para los que lo sean, pues fundamentalmente pasar un buen rato. Y además de eso, intentar acercar lo más posible lo que yo entiendo que es el flamenco. Sobre el flamenco hay muchas visiones y muchas formas de entenderlo y sobre todo de vivirlo. Y esto me sirve como un pretexto para decir que el flamenco es un arte musical, como todos ustedes saben, que forma parte no solamente del patrimonio andaluz, en el sentido más, digamos, primario de la palabra. Patrimonio es todo aquello que uno tiene porque le pertenece y normalmente lo ama, ese es el sentido más primario de la palabra. Sino que también es un patrimonio, como ya saben ustedes, declarado patrimonio inmaterial, cultural inmaterial, a nivel universal, porque se anduvo por parte de los gestores andaluces
detrás de esa denominación o de esa consideración, y al final se consiguió, no hace muchos años, en el año 2003. Bien, el flamenco sobre todo, decía, es un arte musical y también, y esto es fundamental para acercarse al flamenco, un arte vivencial, y vivencial en distintas facetas o distintos significados. Vivencial porque es un arte, una manifestación artística que nace de la vivencia de unos colectivos que ahora denominaremos, y fundamentalmente de las vivencias del pueblo gitano cuando se asienta en la Baja Andalucía y se mezcla con los andaluces. Eso supone que fundamentalmente el flamenco nos va a hablar de la vida de esos colectivos del pueblo gitano y de los andaluces, algunos señaladamente los que entonces eran perseguidos, y aquí está mi grandísimo amigo Mario, que habla con mucha más autoridad que yo de eso, que formaban una amalgama de etnia de orígenes árabes que tras la toma de Andalucía por la reconquista, la conquista de Andalucía por parte de Isabel I de Castilla, pues quedaron, a pesar de eso, y de la actitud un poco beligerante por entonces, con ese tipo de etnias, pues quedaron aquí, tuvieron que amoblar su propia religión musulmana y, digamos, convertirse, entre comillas, al cristianismo, que fueron este colectivo al que me estoy refiriendo ahora, fueron los moriscos. En Andalucía existía entonces, y eso está estudiado y certificado científicamente, una base musical curiosamente manifestada en elementos musicales colectivos, manifestados de forma coral y de alguna manera, lógicamente, fiel a sus orígenes distintos. En Andalucía se podían hallar, en aquella fecha en la que los gitanos llegan a asentarse en la Baja Andalucía, aproximadamente 1499, poco después de haber terminado la conquista del reino musulmán, pues había judíos sefardíes, después existían árabes, como hemos dicho, perseguidos, y muchos de ellos reconvertidos a la religión cristiana, los moriscos, y eso hacía, al lado de otras etnias que no quiero señalar, eso hacía que, curiosamente, hubiera un caldo de cultivo muy especial en esa zona de Andalucía, que recibieron a los gitanos un pueblo inicialmente y fundamentalmente nómada, pero que encontró en Andalucía un lugar donde, a pesar de todo, los andaluces se pudieron, el sector de los andaluces, se pudieron mezclar con ellos. No quiero ahondar más en esta faceta porque a partir de ahí, dibujando eso, yo voy a pedirles que escuchen y vean algo de lo que el flamenco es. En ese arte musical van a estar presentes primero el cante del gitano fundamentalmente, que también fue igualmente perseguido, sabrán ustedes, y igual ustedes lo han estudiado, pues las distintas y diversas pragmáticas que a lo largo del siglo XV, más que XV, XVI y XVII, hicieron de los gitanos una raza perseguida, al igual que los moriscos lo fueron, y yo creo que eso generó un sentimiento común, que está en la raíz de las primeras manifestaciones flamencas. Esas letras y esos cantes, vamos a llamarlo así, flamencos, que se manifiestan
de una forma muy distinta al sedimento andaluz, lírico andaluz, sobre el que se asentaron, pues de una manera individual, no colectiva, y de una manera fundamentalmente íntima, doméstica. Las primeras noticias de la existencia de un tronco musical andaluz, perdón, flamenco, se remontan casi a 2 siglos después de llegar a ir a España. Y si me apuran, casi 3. En 1800, finales de 1800, o sea, 1870, 1876, ya hay evidentemente unas primeras manifestaciones en algunos escritores costumbristas que marcan, que reflejan que había, sobre todo en esas dos, digamos, columnas que también forman el arte flamenco, la pena y la alegría, columnas muy contradictorias, pero que los dos están presentes en las raíces de este arte, pues seguramente en aquella época se tuvo que dar entre los gitanos y entre los que digamos convivían con ellos una cosa semejante solo a esto que vamos a ver.
ahora, con el permiso de mi hijo, cambié el orden de los vídeos, porque yo creo que había que empezar con algo que tuviera fuerza y brío, y que tuviera todos los elementos básicos del flamenco como arte musical. Ahí está, eso es una escena de una película de Carlos Saura, que es una maravilla de película, se llama Flamenco, precisamente, está hecha en el año 1995, y la única rabia que he sentido, además de un disfrute tremendo, es que muchos de los que están en esa escena ya no están. No están físicamente. Y desde luego, como ven ustedes, están perpetuados con cosas como estas que son magistrales. En esa película Carlos Saura supo, tirando de un elenco tremendo y maravilloso de artistas flamencos, supo captar esencias. Luego veremos otro trocito mucho más corto que este, de uno de los momentos más cumbres de la película para mí. Pero lo que vengo a decirles es que refleja muy bien, aunque la bulería no es un cante que sería en los orígenes primero del flamenco, según dicen los entendidos, ¿no? Y hay que creerle, es un cante de compás que tiene su antecedente en un cante mucho más dramático, por solear, cante por solear. Luego veremos muy brevemente un poco cómo se distribuyen estos cantes sin podernos parar mucho porque no es el objeto de esta conferencia. Pero ahí hay compás, hay vivencia, hay, como os he dicho, alegría, hay fiesta y sobre todo hay una convivencia hermosísima de distintas generaciones flamencas. Por eso me ha parecido oportuno ponerlo, porque además de que hay cante, baile y guitarra, hay muchas dudas acerca si la guitarra estuvo desde el inicio en los orígenes de este arte musical. Hay quien afirma que sí, con documentos escritos que así lo reflejan, y hay quien es de la opinión de que la guitarra se incorpora un poco más tarde al acervo flamenco y no está en su origen. Pero sea de una forma o de otra, lo importante es que esa amalgama, insisto, hace un arte musical y vivencial que es único en el mundo. De ahí su declaración de patrimonio universal. Es único en el mundo y los andaluces, lo digo a boca llena, tenemos la tremenda suerte de poder estar en la cuna del arte flamenco. Por eso os decía que el flamenco es un patrimonio que debemos sentir como propio todos los andaluces. Y yo ya desde ahora, lo iba a decir al final, pero desde ahora les invito a que se acerquen a ese monumento patrimonial y musical que es el flamenco, porque al decir antes que era un arte vivencial, quise decir también que la mejor forma de conocer el flamenco es viviéndolo, como casi todas las cosas. Pero cuando uno vive una fiesta como esta, que las hay con relativa frecuencia en determinados ámbitos, se da cuenta de que todos los vídeos y todos los que yo estoy poniendo, como que yo estoy poniendo, y todos los internet del mundo, y todas las digitalizaciones del mundo, y todas que han hecho una gran función, luego lo comentaré, en la difusión del flamenco, no tienen posibilidad de emular lo que es una vivencia flamenca. Bueno, avanzamos un poco porque si no... otra nota que yo quería destacar. El flamenco, desde el principio, es un arte musical mestizo. Mestizo, aunque el calificativo en fin, induzca a otra cosa, simplemente quiere decir que es un arte que proviene de la mezcla de distintas músicas. Aunque evidentemente el predominio de los cantes hechos por los gitanos es muy importante, también hay otro tipo de acervo flamenco, de cantes de estilo flamenco, que son evidentemente andaluces, que nacen del folclore andaluz. Incluso, a partir de una época determinada,
hay cantes recibidos, cantes, músicas recibidas por el flamenco, incorporados a su acervo, que provienen del acervo hispanoamericano. Y que, sin embargo, en una época determinada, pues fueron un elemento en cuantía, en volumen, que también ocupó un sitio relativamente grueso en las manifestaciones flamencas. Bueno, pues lo digo e insisto en esto porque, y ese es uno de los, también de los mensajes que les quería mandar, como luego veremos, el flamenco, hoy en día, se entiende que hay un acervo básico del flamenco que todavía hoy se perpetúa, y es una suerte y una maravilla que eso ocurra todavía, que yo he dado siempre en llamar flamenco clásico, parangonando un poco a lo que es la música sinfónica clásica. Pues lo clásico aglutina los cánones básicos históricos, fundamentalmente porque provienen de una etapa muy anterior a esta, o algo anterior a esta, pero no en absoluto antiguo. No me gusta llamarle antiguo, son bastante. Porque el flamenco, como les he dicho, el conocimiento que tenemos del flamenco, lo cual no quiere decir que no existiera antes, el conocimiento que tenemos del flamenco se remonta a los finales del siglo XIX, 1870, como he dicho antes, 1880. Por tanto, el flamenco no podemos decir que sea visto desde esa perspectiva. Una música, en sentido estricto, muy antigua. Otra cosa es que refleje sentimientos que se cobijaban en el alma de las personas que empezaron a manifestarse así desde algunos siglos atrás. Bien. Otra característica fundamental del arte flamenco que yo quería resaltar era la de su oralidad y espontaneidad. El flamenco es un arte musical que se transmite oralmente, incluso hoy en día, y esa transmisión oral que está en el origen del flamenco hace que jamás el flamenco, sobre todo en sus primeros años, décadas de manifestación, se pudiera transcribir por escrito. No. La transmisión del flamenco, como ya supongo que todos saben, es oral. De colectivos en colectivos, de personas en personas, de familias en familias, pero jamás el flamenco se ha soportado, insisto, hasta determinado momento, en un pentagrama. Jamás. Eso hace que el flamenco se haya transmitido también, en gran medida, no en todo, pero en gran medida, de forma anónima. Estas dos notas yo creo que todavía aumentan, acrecientan el valor musical del flamenco, porque podemos hoy vivir manifestaciones musicales que estuvieron en el origen de este arte. Y además vivirla casi de forma, no voy a decir igual, pero muy semejante a como seguramente las vivieron esos hacedores o esos creadores, más bonitas palabras, del flamenco clásico. Vamos a poner una cosa muy cortita, también de la película de Carlos Saura, para que podamos al menos intentar hacernos la idea de cómo se manifestaba el flamenco en esos momentos originarios, ¿no? Alcarte va a estar un cantador de Jerez también, que es el agüeta, y va a ser un palo que está en el origen de todo esto, que es la toná. La toná es un cante que se hace sin acompañamiento alguno, por supuesto sin guitarra, pero tampoco siquiera, la mayoría de las veces, sin acompañamiento de percusión. Y quiero que vean esta toná y que se fijen muy bien, yo creo que el vídeo lo recoge,
en el gesto, por supuesto en la voz, de quien lo interpreta, y en ese gesto cuando termina de cantar, que lo ha captado Carlos Saura de una manera magistral. Esta manifestación había que verla a oscuras. Igual que la otra se puede ver con las luces, incluso se debe ver con las luces, ¿no? Bueno, esta es la otra cara del flamenco, es decir, el grito de desahogo de un pueblo perseguido, como debió ser el pueblo gitano, aquellos gitanos que tuvieron que salir del barrio de Triana hace ya muchísimo tiempo. Bueno, y el pueblo todavía no hace tanto tiempo. No ha recogido Ricardo Pachón una película y un documental que también interesantísimo. Desalojados de su propio entorno por los cristianos, por los castellanos y por los reconquistadores, ¿no? Bueno, es el grito de una persecución y el desahogo vivencial, perdón por repetir tanto esa palabra, vital, de un pueblo que utilizó el flamenco, eso está constatado, en sus orígenes, como forma de desahogar sus sentimientos. Las letras y esta letra dice algo así como, no la he traído, no me la sé de memoria, pero soy un mueble de tristeza arrumbadito a la pared, termina diciendo algo. Fíjense ustedes cómo tiene que sentirse una persona apenada, perseguida, individualmente triste, como lo dice, para cantar esto con esa intensidad y con esa fuerza vital, ¿no? El detalle que les decía de Carlos Saura es que ustedes habrán oído, no sé si al final se habrá oído, pero en el momento que termina de rodar Carlos Saura, esta imagen suena débilmente, y eso es algo que yo creo que él no esperaba, en el trasfondo la sirena de una ambulancia. Y él tiene iba a decir la habilidad, no, mucho más que eso, el rasgo magistral de dejar, porque en el momento que termina el cantador, mira, siente que está sonando parece así, que está sonando la sirena, y pone un gesto como de
ese momento cumbre, ¿no? En el que, y ayuda todavía más a mostrar el sentido de la expresión musical del cante, que es la agujeta, no es la agujeta, un cantador jerezano, que interpreta de una manera también magistral las formas primitivas del cante, y ante el que hay que postrarse siempre, pues de alguna manera, como han visto ustedes. Bien. Última nota que quiero dar del flamenco, antes que pasemos a analizar brevemente su evolución y su... Esperamos a que el móvil se caliente. No hay problema, eso nos ha pasado a todos. Bien. Otro rasgo que aparece antes de entrar en la evolución del flamenco, aparece el anterior. El último es que no quiero que se me olvide, es el anonimato y romancero flamenco, el universo de las letras flamencas. Miren, hay una cosa que también pasa muy desapercibida, o más desapercibida de lo que se debiera. Hace muchos años ya, don Antonio Machado y Álvarez, que fue un antropólogo, padre del poeta, de don Antonio Machado, pues se dedicó, y lo consiguió, a recopilar las letras que espontáneamente manifestaban los creadores y los intérpretes del flamenco ya en aquella época. Si ustedes tienen la ocasión de repasar eso que conforma, como muy bien decía Félix Grande, un romancero lírico de un valor inigualable en la literatura española, y que sin embargo no ha merecido, y siento tener que repetir, siento en el sentido de que del contenido, estas palabras de Félix Grande, no se ha hecho justicia con el romancero de letras flamencas, el romancero lírico popular flamenco, no se ha hecho la justicia que hay que hacer todavía. Pero bueno, se ha hecho alguna más que hace, por ejemplo, 20 años. Ahí hay verdaderos monumentos de la poesía. Yo, no es el objeto tampoco de esta conferencia, pero con una, dos o como mucho 3 letras flamencas podríamos dar una conferencia solo con ellas. Y no le estoy exagerando, de verdad. No le estoy exagerando. Esto, cuando piensa uno que se ha creado anónimamente, pues igualmente toma un valor mucho mayor, porque demuestra que del pueblo también salen elementos líricos incomparables. Las letras flamencas se caracterizan, entre otras muchas caracteres, por una cosa: casi nunca son largas, al revés. Resumen en 3, 4, 5 versos como mucho la vivencia que su intérprete y su creador quiere transmitir, y eso le da una grandeza poética, insisto, no es una exageración enorme. Si tenemos ocasión, yo no sé si tengo aquí alguna, pero tenemos alguna después, para que vean lo que esto supone, ¿no? Me estoy acordando de una que Félix Grande paragonaba mucho, que hablaba de que es una letra de una sigrilla que viene a decir que la letra es un deseo ferviente de alguien que teme a la muerte y teme que con la muerte termine lo más bello que ha conocido, que es el amor por una mujer. Entonces el intérprete, el creador flamenco, le pide a la providencia que cuando él se muera le aten las manos con las trenzas del pelo negro de su amada. Su amada ha fallecido antes que él, y es lo que él pide como grito de manifestación amorosa último. Bien. Pasamos a otro. Bueno, ya estamos. Yo he titulado la conferencia Evolución y Revolución del Flamenco con la idea de que ustedes sepan lo que es la incidencia, la brutal incidencia del tiempo
en la evolución de cualquier arte, de cualquier manifestación artística, pero en este caso en la evolución del flamenco. Y lo he querido resaltar porque el tiempo, como se dice un dicho muy andaluz, da y quita la razón, ¿no? Y la evolución del flamenco, si ustedes comparan este cante que acabamos de ahora ver con las manifestaciones flamencas de ese artista que ha revolucionado no el panorama flamenco, sino el panorama musical joven, ¿no? Rosalía se llama, que es una cantadora de flamenco. A pesar de las noticias falsas que se han intentado trasladar por internet, yo les invito a que entren en internet y pongan Rosalía por Granaína, Rosalía por Taranta, Rosalía por Soleá, antes de ser famosa. Y verán la base flamenca que tiene este artista. Nos puede gustar más, o nos puede gustar menos, o no nos puede gustar nada lo que ahora esté haciendo. Pero lo que sí les aseguro es que la raíz de lo que hace, y ella así lo manifiesta, hay que darle un margen de creencia, tiene una raíz flamenca. Pero ¿qué ha ocurrido? Y a eso voy, a seguir voy. Que ha pasado una cosa que en nuestra vida se llama tiempo. Y, lógicamente, es una cosa tan esencial que el tiempo es el que hace que nosotros crezcamos y pasemos todas las etapas de nuestra vida hasta que la vida se nos va. Bueno, pues esto no puede ser tampoco algo que no tenga huella en un arte como este, que he dicho muchas veces ya, que es esencialmente una forma de vida, además de una forma de manifestación musical. Y por eso quiero decir que el flamenco siempre ha sido, digamos, muy sensible a el paso del tiempo, y por tanto yo, mi opinión personal, esta opinión muy personal, creo que aunque hay un acero flamenco clásico, que yo le llamo antes, que es esencial, puesto que constituye la raíz de toda la evolución posterior de este arte musical, es evidente que tenemos que manifestar, insisto yo al menos, un profundo respeto por esos intérpretes que tratan de llevar el flamenco a su verdadero contexto. Voy a poner un ejemplo, sin irme tan lejos como a Rosalía, de esto que estoy diciendo. Enrique Mellizo, que era nos dicen que fue no lo hemos podido escuchar a él directamente, pero un soberbio cantador, gaditano, nos cuenta las crónicas, era matarife, se dedicaba a la carne, ¿no? al comercio de la carne, pero como carnicero, ¿no? Como matarife o ganadero. Pues este era un gitano, por supuesto, que se resguardaba muchos días, muchas tardes, muchas mañanas, supongo, cuando no estaba trabajando, en la Catedral de Cádiz, a escuchar los cantos que los monjes, los cantos líricos que hacían los monjes allí, cuando oraban. Bueno, pues, ustedes se quedarían sorprendidos de que de esa costumbre, que muchos de sus coetáneos le censuraron en vida, no, entre comillas, lo digo muy coloquialmente, no pegaba mucho que un gitano se metiera en una catedral, en una iglesia, a escuchar cantes de los monjes, ¿no? que allí oraban, ¿no? Pues de ahí salió, yo creo que un estilo de cante, en este caso una malagueña, que yo creo que la malagueña, mira que ha habido buenos intérpretes y creadores de la malagueña en el flamenco, pero una de las malagueñas más auténticas que yo he podido escuchar. Y ha habido intérpretes que han hecho el parangón, y en el desarrollo melódico de ese cante están sin duda,
los cantes salmodiales de los sacerdotes y de los cristianos, que entonces, en el siglo XIX y primeros del XX, cuando los cantadores hacían en la Catedral de Cádiz. Bien, fue muy censurado por sus coetáneos y sin embargo luego, con el paso del tiempo, y esto bueno, ha dejado en el acervo flamenco un estilo que hoy se considera esencial, no solo en la malagueña, sino en las soleales, en las seguirillas, fundamentalmente. Bueno, pues, a esto me refería. Si miramos los hechos que han ocurrido en el flamenco con la perspectiva del tiempo, veremos que el flamenco ha evolucionado, incluso, como luego diremos, se ha revolucionado. Y tenemos que mirar con esa perspectiva la evolución del flamenco, porque si no estaríamos siendo injustos. Si el flamenco no es sensible a el contexto social, económico incluso, y musical también, por qué no decirlo, en el que vive, estaríamos solamente atendiendo a un arte musical arcaico y un tanto fosilizado, que es de una belleza tremenda, tremenda. Pero una cosa es que nos pueda gustar más un tipo de flamenco u otro, y otra cosa muy distinta, que le neguemos sistemáticamente la condición de flamenco, de arte musical flamenco. A favor del tiempo también juega, que esta idea que estoy manifestando juega otra cosa. Al flamenco le hace falta, como a todo, gente que lo viva y que se acerque a él, porque esto es el elemento consustancial para poder mantenerlo. Y la evolución en el flamenco, las formas flamencas, que ahora vamos después a examinar también, han contribuido tremendamente también a eso. Bien, lanzada esta idea, que no es muy pacífica, o casi nada pacífica en el mundo del flamenco, y yo les tengo que decir, para que no haya confusión, que yo muero con una soleá de la Fernanda de Utrera, estaría bueno. Pero eso no me impide escuchar a Paco de Lucía con su sexteto y sentir también el pellizco. Y ahí el título de mi conferencia, ¿no? En el flamenco es esencial conmover. Usted tiene sus propios intérpretes. Le preguntaba una vez en una entrevista también deliciosa a Paco de Lucía, hecha por un locutor de una televisión argentina. Usted, cuando sale a tocar en público, prefiere conmover o sorprender técnicamente. Y Paco, sin duda, no utiliza la palabra sorprender. Yo utilizo una palabra mucho más simple, sino deslumbrar al público. En verdad fue deslumbrar. Entonces le dice Paco, hombre, evidentemente, yo prefiero conmover. Yo para deslumbrar al público, mi técnica, que es una técnica, como saben todos ustedes, con la guitarra magistral, la técnica, yo sé lo que tengo que hacer con la guitarra para deslumbrar en 30 segundos al público que me está escuchando. Yo hago unos arpegios, como los que hace Paco Lucía, una rapidez asombrosa, con un acento musical tremendo, y yo sé que estoy deslumbrando, pero yo prefiero 1000 veces a eso, aunque al público le guste, y yo lo entiendo, decía Paco Lucía, prefiero conmover. Si van 500, 1000, 2000, 3000 personas a un concierto mío, con que yo consiga conmover a alguno de los que allí están presentes con mi toque, lo prefiero 1000 veces a deslumbrarlos técnicamente. Bueno, esta es la idea esencial. La definición de pellizco
y lo voy a decir porque viene esto viene al momento, en un muy buen diccionario de flamenco que sacaron los estudiosos José Manuel Gamboa y Faustino Núñez, y que yo no me he resistido a leerles a ustedes, es la siguiente. Lo tenía señalado, pero como tantas cosas, no he perdido. Bueno, ya está. Pellizco, es muy breve también, como las letras flamencas. Figuradamente, ese momento de intensidad emocional que transmite el flamenco sentido de veras al que escuche, al que lo escuche. Esa chispa expresiva que lastima el alma. Como diríamos los andaluces, ahí es nada. El que de verdad consiga sentir un pellizco cuando está escuchando flamenco puede ser ya rey, porque tiene algo que se habla con el lenguaje del alma, de los sentimientos, no de otras cosas. No voy a decir dinero, porque en fin, es lo normal, pero no se habla con otro lenguaje. Bien, por eso yo, en la evolución y revolución del flamenco, creo que siempre el que se acerque al flamenco, se me traba la voz porque tengo la boca seca, me voy a beber un poquito. Y aprovechamos y vamos a ver algo de lo que realmente creo que puede generar un pellizco, hecho por unos intérpretes, digamos, muy esenciales en este arte flamenco. Para acompañar algún tipo de cantar, pues así. Es que todos cantan muy bien. Los intérpretes del flamenco ahora van a ser un tocador excelente que acompañó como tocador muy habitual a dos cantadores esenciales en el renacimiento flamenco, que fueron don Antonio Mairena y Manolo Caracol. Y lo digo así a conciencia. El tocador es Melchor de Marchena, gitano por supuesto. Vamos a ver primero cantando a Manolo Caracol. Para acompañar algún tipo de cantar, pues así. Es que todos cantan muy bien. A mí me gusta todo. Cantando. Me gusta mucho Manolo Caracol, porque es un cantador de arte. Tiene mucho arte. Y a mí me gusta mucho. Y cuando canta él, saco cosas en la guitarra que no hace. También otro cantador que me gusta mucho, que es Mairena, que canta muy bien. Yo quiero decirle una cosa. Se ha muerto mi morenita. Quiero contarte yo una cosa.
de la revolución en el flamenco y me he dejado de llevar por el flamenco una vez más. Entonces, vamos a retomar el guión. Muy sintéticamente, porque no nos podemos parar mucho en esto. Ahí he querido manifestar las etapas fundamentales que durante el siglo XIX se han marcado por los estudiosos, por los estudiosos del flamenco, la evolución de ese flamenco. La primera etapa es una etapa hermética porque, entre otras cosas, no la conocemos apenas. Y se sabe que hay intérpretes insignes del flamenco, como estos dos que yo menciono hoy, el Planeta y el Fillo, que se consideran patriarcas del flamenco, pero lógicamente, por lo que nos cuentan. Piensen que no hemos podido escuchar a muchos de los intérpretes que ahora vamos que en aquella etapa se manifestaron como intérpretes del flamenco. Ese flamenco hermético, que se llama así también lógicamente porque se produce en la intimidad de la familia gitana, da paso, llevado de la mano de un también célebre cantador, al que tampoco tenemos conocimiento propio ni grabaciones podríamos tener, que es Silverio Franconetti. Silverio Franconetti es un cantador no flamenco, perdón, no gitano, he dicho una barbaridad, no gitano, paya, pero que su apellido es italiano, de origen italiano. Se asentó en Sevilla y tuvo, él y otros muchos, la feliz idea de intentar profesionalizar el flamenco. Creó unos cafés cantantes que luego se distribuyeron por toda la geografía española, sobre todo en la andaluza, en el triángulo hecho por Sevilla, Ronda y Cádiz, donde dentro está Jerez, están los pueblos sevillanos, Utrera, Lebrija, etcétera, etcétera, pero que luego se difundieron por toda la geografía nacional y que permitió a los intérpretes flamencos poder o intentar vivir de esto. Bien, este fue un cantador célebre por creaciones personales, fundamentalmente en el ámbito de la siguirilla, también de la soleá, pero sobre todo de la siguirilla, y que pasó una época de su vida en Sudamérica, en concreto, si no recuerdo mal, en Uruguay, y que volvió después a Andalucía, y fue cuando, quizá por la experiencia que él tuvo en Sudamérica, digamos, como empresario, pues abrió los primeros cafés cantantes en Sevilla. El café cantante, como ustedes se imaginarán, era lo que todos nos estamos imaginando que era. O sea, un lugar público donde accedía el público que quería escuchar flamenco, ver bailar flamenco y ver tocar flamenco, y que permitió en aquella época perpetuar también este arte con esa nota importantísima, permitiendo que sus intérpretes pudieran utilizarlo también para vivir, para comer. Bien, esa etapa posteriormente se marca, esto no lo he dicho antes, pero quizás se me ha escapado, que el flamenco es un arte musical tremendamente pegado, con pegamento, adherido a cada uno de sus intérpretes, porque realmente son los creadores del flamenco, como de cualquier arte, pero que en este caso, debido a esas otras notas de oralidad, transmisión oral, anonimato y vivencialidad, pues son elementos esenciales, no estos que yo pongo, todos los que interpretan flamenco, en la existencia y en la vivencia de este arte musical. Vaya dicho eso por delante. Bien, a continuación, veis que yo he puesto dos imágenes de otros dos intérpretes esenciales en el flamenco. En una etapa en la que el flamenco iba saliendo de sus ámbitos íntimos y haciéndose algo más conocido. De estos dos cantadores que yo cito ahora, Manuel Torres, que tiene mucha relación con esta tierra, de hecho su padre vivió aquí, dedicado a la labor agrícola y ganadera, pero vivió aquí,
el apellido, entre comillas, el sobrenombre de Manuel Torres, sobre él se han dado muchas explicaciones, pero lo cierto es que, no voy a entrar en eso tampoco, es un hombre que interpretó el flamenco de manera magistral. Manuel Torres, gitano. Hoy todavía, ya de Manuel Torres sí hay grabaciones en discos de cera y en discos de pizarra que hoy nos permiten. Hay un libro muy reciente de Carlos Martín, un autor que se ha preocupado de recopilar los cantes más esenciales que quedan, que podemos escuchar de Manuel Torres, y por tanto ya sí podemos apreciar la profundidad y la belleza de su cante. Al igual que ocurre con otro cantador, Manuel Torres se afincó, bueno, vivió y nació en Jerez, también vivió durante mucho tiempo en Sevilla, y convivió, entre comillas, en la misma etapa casi, en la misma etapa temporal, con don Antonio Chacón. Don Antonio Chacón, que era payo también, de Jerez, pero que fue también un creador del acervo flamenco y un mantenedor con creaciones personales muy importantes. Ellos dos llevaron al flamenco hasta posteriormente y durante su vida, convivieron el flamenco con una etapa que los estudiosos han dado a llamar la teatralización del flamenco, la ópera flamenca. Bien, esta etapa, que se sitúa en el tiempo a raíz de los años 30 y algo, coincide con una desgraciada, yo lo digo así, pero que me perdonen los que no sean de una idea, desgraciada etapa política que fue la dictadura franquista. Dicen los estudiosos que como elemento, como producto de esa etapa política, pues se intentó hacer del flamenco un arte musical que fundamentalmente sirviera para distraer a grandes públicos. Yo creo que muchos de sus intérpretes no eran conscientes de aquello, pero es cierto que el acervo clásico flamenco dejó de practicarse en gran medida entre los intérpretes flamencos, y en esta etapa, por eso se llama la ópera flamenca, se dieron mucho más los cantes cuya raíz era el fandango y que se proyectaban sobre todo en espectáculos que, encabezados por un intérprete flamenco, pero que realmente, sin que esto suponga ningún desdoro, ningún sentido peyorativo, sirvió para teatralizar el flamenco y, como un elemento, digamos, positivo, sirvió para llevar el flamenco a públicos que hasta entonces no habían podido conocerlo, por este motivo de su hermetismo, de su práctica en los ambientes más íntimos. Bien, con esto llegamos, perdonadme que tenga que hacer una cosa tan digamos, sintética, a una figura que es también esencial, una mujer gitana que cantaba, en fin, con una dote melodiosa, maravillosa, que es Pastora Pavón, la niña de los peines. Le llamaban la niña de los peines porque se acicalaba siempre, como pueden ver, era tremendamente guapa, en el sentido más propio de la palabra, se acicalaba las flores con peine, y eso le sirvió su apelativo, como se conoce en el mundo de la historia del flamenco. Bien, Pastora Pavón es una mujer que vive a caballo entre la ópera flamenca y el renacimiento del flamenco. Ella muere en el año 69, que quiero recordar. Y eso le permite tener la alegría tremenda, la satisfacción tremenda, indudable, de que renazca, y por eso se llama así esta siguiente etapa del flamenco, que se sitúa a partir de los años 50, en España, renazca la etapa del renacimiento del flamenco, llevado sobre todo de un intérprete, insisto, fundamental en el ámbito de la historia del flamenco, que es don Antonio Mérida.
Ahora vamos a ver un cante muy cortito, porque no me resisto a que ustedes no lo escuchen. Pero la gran valía de este hombre, además de su dote interpretativa tremenda, es que fue capaz, junto con muchos colaboradores, entre ellos, me permito significar la colaboración del poeta cordobés Ricardo Molina, que fue un estudioso realmente del flamenco, y que ambos publicaron un libro que es esencial en la historiografía flamenca, que se llama Mundos y Formas del Cante Flamenco, ¿no? Del flamenco. Bien, ese libro, cuya primera edición se remonta a 1950 y algo, es el primer estudio serio de la genealogía y la evolución del cante flamenco. Y ese estudio no se podía hacer solo por lo que denominamos un estudioso que no interpreta el flamenco, sino que se quería hacer unidamente entre una gran pluma del flamenco, fue don Ricardo Molina, y un gran intérprete y mantenedor del flamenco, que fue don Antonio María. Lo vemos en un momentito. Un cante que he aprendido también que sea un cante un poco alegre para que los no iniciados no tengan una losa a la hora de acercarse a él, ¿no? Bien, las cosas
cosa de los vídeos que no han permitido ver terminar el cante de don Antonio. Yo les pido disculpas a todos, porque se enlaza con otro vídeo que hemos puesto antes, y claro, lo vamos a repetir, y corta, seguramente habrá un vídeo completo, yo les invito a que entren y lo vean en eso sí, en internet, muy bien, para rescatar ese alcance. Bien, don Antonio, hablamos de unas veces, me refiero a algunos cantadores como don Antonio Chacón, don Antonio Mairena, y a otros prefiero llamarle Manuel Torres, Manolo Caracol. Pero es que eso, y perdónenme que por una sola vez acuda a los compañeros amantes del flamenco, que hay aquí muchos y buenos en esta sala, es una denominación que no supone tampoco ningún trato distinto. Es que en el flamenco lo conocemos así, a esos cantadores. No tiene más significación que esa. Lógicamente, si tiene significación, detrás de don Antonio Chacón y don Antonio Mairena, hay una labor a favor de ese patrimonio flamenco del que yo vengo hablando, tremenda. Y esto merece tal respeto que se lo mostramos anteponiéndole el don. Son maestros del flamenco. Pero les puedo decir que igual maestro, sin pretenderlo, fue Manuel Torres. Y sin duda, igual maestro fue, ese quizá pretendiéndolo un poquito más, Manolo Caracol. Pero bueno, no voy a ahondar en eso tampoco, porque si no lo llevo a la parte última de la pantalla y ya no descanso. La revolución del flamenco. ¿Por qué trato de hacer ver que hay una evolución y después una revolución? Pues porque en todas las artes, en la pintura, en la escultura, en otras músicas, hay intérpretes que se plantean, y voy a utilizar otra frase otra frase muy certera de Félix Grande, se plantean respetar siempre a las raíces, en el flamenco es inevitable, pero, y entiendan lo que voy a decir, desobedecerlas para que esa música se abra a otras músicas, o esa propia música se abra a otras formas de hacerse que supongan un estadio que podemos denominar revolucionario, en todo el sentido del término. Bien, yo pongo ahí tres intérpretes, o les recuerdo tres intérpretes, uno paisano nuestro, esencial, Paco de Lucía, otro Camarón de la Isla y otro Enrique Moreno. Don Antonio Mairena había hecho una de las cosas más difíciles que se podían hacer, que era conseguir que el acero flamenco se volviera a retomar, hizo renacer el flamenco con cantes y estilos que estaban, no voy a decir olvidados, pero muy poco practicados. Después de esa labor increíble, el flamenco que hoy conocemos como tal, como flamenco clásico, es ese que don Antonio fundamentalmente hizo renacer, pero ese acervo que está, como he dicho antes, en las calles, en los hogares, en las familias flamencas, pues ha habido, en mi opinión, y la de muchos, una playa de cantadores que han sabido no solo evolucionarlo, sino revolucionarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque un artista como Paco de Lucía, que ha llevado la guitarra flamenca, la guitarra del flamenco siempre ha estado supeditada al canto. Hasta el extremo, os digo como anécdota, que muchos discos de los años 60, incluso de los años 70, mencionaban al cantador y no mencionaban al tocador. Se os digo así porque, bueno, ejemplos hay muchos. Y el tocador siempre estaba supeditado a el cantador. Bueno, pues sale un guitarrista como Paco de Lucía, con esa técnica tan envidiable, con una aspiración muy curiosa, muy importante. Paco de Lucía ha manifestado muchas veces, dice él, no lo digo yo, y a él le hubiera gustado ser cantador. Lo ha dicho muchas veces, más de una vez. Lo digo, ya se lo ha dicho. Pero sin embargo, a pesar de gustar de ser cantador, era un cantador tan malo, por decirlo bien, tan malo, que él
tremendamente humilde, pues Paco Lucía era muy humilde, pero no cartera, a mucha gente no lo creyera. Quiso esconderse, y así lo manifestó él y su coetáneo, detrás de la guitarra. Dichosa o maravillosa forma de darnos la guitarra que entró Paco Lucía, escondiéndose porque no podía ser cantado, ¿no? Bien. Por eso él se unió, en cuanto que lo conoció una noche después en Jerez, según ha manifestado, a otro paradigma del cante flamenco, que fue Camarón de la Isla. Murió muy joven, con 41 años, pero puso un quejido en todos los cantes que hizo, muy difícil de emular. Y hay muchos cantadores que lo han seguido, y que son muy buenos cantadores. Pero el quejido que Camarón contagiaba a cualquiera de los cantes que hacía, rápidamente hacía brotar eso que yo he descrito como pellizco, ¿no? Y ahí queda. La biografía de Camarón, si tenemos otra ocasión de venir aquí, me gustaría, y la de Paco Lucía, ponerla en valor porque es increíble. Tuvimos la suerte también de que ellos dos dejaron 8 o 9 discos grabados en el inicio de su etapa, que es la que van a poder escuchar ustedes ahora en un vídeo, y que son prueba evidente de su grandiosidad interpretativa. No les voy a contar de la guitarra de Paco, ¿no? Pero sí les puedo decir que la forma de hacer el flamenco de Camarón en sus primeros años, en todos sus años, pero fundamentalmente en sus primeros años, porque cuando conservaba su mejor voz, es increíble. A las pruebas me remito. Perdón, este vídeo, a conciencia, he dejado delante unos trozos de una entrevista que le hace Jesús Quintero a Paco, donde da una o dos esencias para poder comprender su toque de guitarra. No tenemos otra alternativa que voy a decir que es un de los mediocres. Nos gustaría conocer el paisaje de tu nacimiento. El paisaje de mi nacimiento está entre dos aguas. ¿Tú crees que los hombres que nacen junto al mar son distintos a los hombres que nacen tierra adentro? El hombre que nace junto al mar tiene una cara así más de Galápagos. Les tengo que decir una cosa, que ya hemos hecho este montaje, se ha comido la mitad de la respuesta de Paco Lucía, porque ha querido como hacer un prólogo, y yo eso es lo que he respetado, todo creador para mí merece un respeto, comparta o no comparta su creación, ha querido hacer un prólogo al cante y al toque que después vamos a escuchar. Y ha recortado de la entrevista elementos, momentos que él ha entendido como principales, ¿no? De ahí que esa respuesta tan corta dice todo, ¿no? Él ha nacido entre dos aguas, o sea que... Y no lo dice precisamente por el toque que un poquito después haría, sino porque entre dos aguas significa mucho para los que somos de esta zona, ¿no? Sí, es más soñador, ¿no? Tiene un sentido de libertad, el hombre que sale del mar. Yo no puedo estar sin ir al mar mucho tiempo. Yo necesito esa expansión, ¿no?, que te da el mar, ese poder respirar a gusto, a fondo. ¿Por qué Paco precisamente de Lucía? Bueno, Lucía es mi madre. Yo soy Paco, el hijo de Lucía. Tú sabes que en Andalucía los niños nos identificamos porque hay muchos Pacos, hay muchos Pepes en la calle por el nombre de la madre. A mí me llamaban Paquito, el de la portuguesa, Paquito, el hijo de Lucía. Bien, vamos a tomar centro en lo que ha sido tu vida, el flamenco. ¿Qué es el flamenco? El flamenco es muy fácil de entender en cuanto que hayas nacido dentro de él y lo hayas tomado. No tiene nada que ver con los 1200 ensayos que han escrito los flamencólogos para él. Es mucho más fácil que eso. Es como respirar, es como... ¿Recuerdas, Paco, cuando acompañaste por primera vez a Camarón de la Isla?
Sí, fue en Jerez. Lo encontré una mañana. Me la pegué hasta la noche por ahí. Y él también por otro sitio. Nos juntamos y estuvimos tocando y cantando todo el día hasta la noche. Me impresionó, ¿no? Pienso que Camarón es un revolucionario, es el símbolo del flamenco. Me lo encontré en el camino, mis hijos hermanos, me invité a que subieran al lomo de mi caballo. Ay, tú estás bien entradillo. Ay, tú estás bien entradillo, que mi madre se muriera, ya mi madre se murió, ya no hay quien te quiera que no te quiere.
señalarle, ya terminamos, el Barcelona con el Sevilla, no soy de Barcelona ni de Sevilla. Le voy a decir dos cosas de este vídeo que a mí me llaman la atención, además del cante y del toque. El toque de Paco de Lucía sobraba de compás, de acentuación, de notas, y el quejío de Camarón, por eso he puesto este vídeo, el quejío de Camarón por bulería, que es un cante que se supone festivo, alegre, es también increíble. Bien, pues, se lo quería haber dicho antes, pero supongo que lo han apreciado. La mirada con la que Camarón contempla a Paco en aquella época, de un respeto que llama la atención, Durante su vida juntos, más de una vez, cuenta Paco la anécdota de que Camarón, cuando iban a preparar un disco, Paco le preguntaba siempre a José, a Camarón, bueno, ¿qué quiere que grabemos? Y la mayoría de las veces, en esta primera etapa, hay que decir también que yo estoy hablando de una etapa en la que ya habían grabado sus 8 primeros discos y no estaba la autoridad de don Antonio Sánchez, que era el que ponía allí orden, entre comillas, en sus grabaciones, sino que ya en una etapa de mayor libertad creativa de ellos dos, en la que habían hecho ya las giras célebres por Alemania, de la que hay un disco muy poco, digamos, resaltado, porque los que cantes de Paco, increíbles. Bueno, pues, le preguntaba a Paco y decía José, no, Paco, lo que tú digas, lo que tú quieras. Y Paco le decía, no sé, si aquí el cantador eres tú, y tú eres el que tiene el caudal de conocimiento de cante, pero yo hago lo que tú me digas. Bien, es una forma de reflejar lo que era su relación. Dos grandes amigos, casi hermanos, pero que en los que había, en fin, mucha disparidad y a la vez mucha semejanza, ¿no? Pero bueno, no quiero detenerme en eso porque hemos estado otra hora aquí, ya vamos a pensar todo, me voy a cansar yo mismo también. Bien, Enrique Morente, hablo un poco de Enrique Morente porque también lo merece. Enrique Morente es un rompedor del flamenco. Quizá para los flamencos, amantes del flamenco clásico, un rompedor mucho más arriesgado, entre comillas, o mucho más rompedor, valga el término, que Paco de Lucía y Camarón. Enrique Morente, tengo que decirles que, en contra de lo que va a pensar la gente, es un cantador clásico de categoría. Pero claro, eso que haya hecho un disco con un grupo de heavy metal que se llama La Artija Nick, pues al flamenco, amante del flamenco clásico, le puede parecer una herejía. Y sin embargo, si preguntáramos cuántos amantes del rock han llegado al flamenco a través de ese disco, nos quedaríamos asombrados. Bien. Esta revolución que hacen estos tres cantores, fundamentalmente, hay otro, me gustaría mencionar también a Loli Manuel, una pareja que llevó al flamenco a mucha gente joven. A mí, por ejemplo, me llevó, no a ellos como primera experiencia, pero sí me acercó mucho al flamenco, el cante de Loli Manuel. Manuel Molina, también, como sabéis, hijo de un gitano que nació en Argentina y vivió mucho aquí. Nació en Ceuta, pero se pasó media vida suya en Argentina. Bueno, pues, esto permitió que se diera a conocer, naciera un fenómeno que es el de los nuevos flamencos. Y con esto casi termino. Esos nuevos flamencos, que se dieron en llamar así, gracias a un sello discográfico, que fue el sello mantenido por Mario Pacheco, pues evolucionaron el flamenco partiendo de estos cantadores, de estos tocadores, de estos tres genios que yo he mencionado antes, que el flamenco siguiera la senda también de otras músicas que se podían sentir como ajenas, entre comillas, al flamenco clásico, pero que luego se demostró que no lo han sido. El fenómeno de los nuevos flamencos tuvo, y lo he puesto, si no es aquí, avanza un poco en el... esto es lo que yo quiero decir. Se caracteriza por dos notas, más bien por una. Es una fusión de las raíces flamencas del flamenco con otras músicas.
Cuando uno hace eso, en el ámbito del flamenco, se arriesga mucho. Y además, esto coincidió con el nacimiento de un elemento muy importante, un elemento técnico muy importante en el ámbito del flamenco. El celé, el compact disc, ¿no? O sea, ¿y por qué digo eso? Porque llevó a esa corriente a momentos de verdadera comercialización del flamenco, que fue aprovechado por muchos productores musicales y por muchas compañías discográficas para endulzar el flamenco de una manera un tanto impropia, con la finalidad exclusiva de vender discos. Esto, que en cierta forma también pudo hacer mucho daño al flamenco, se salvó porque había nuevos flamencos, jóvenes flamencos, muy sinceros. Quien a mí me diga que Raimundo Amador no es un hombre sincero en todo el flamenco que ha hecho, yo creo que está equivocado. Y lo mismo puedo decir de toda la familia de los Habichuelas. Yo iba a poner un vídeo, que ya lo vamos a poner porque es muy tarde, y lo siento, que es una canción flamenca hecha entre Antonio Carmona, el de los Habichuelas, miembro de los Ketama, y José Sordelita, Alejandro Sanz, he ido por un momento, Alejandro Sanz, que es un músico de la música pop, de la música que le gustó en su época a las quinceañeras, y hoy le gusta a mujeres de todas las edades, pues los estudiosos de Alejandro Sanz, y no voy a dar motivos aquí porque, en fin, voy a dar rasgos aquí, dicen que uno de los rasgos esenciales de las canciones que ellos hacen es el trasfondo flamenco. Todas, bueno, casi todas. De hecho, en más de un recital, Alejandro Sanz para la orquesta y se pone con una guitarra a cantar flamenco. Bulería, la mayor de las veces, tangos, tiene composiciones que son evidentemente flamencas. El corazón partido es una de ellas, que se hace acompañar por un tocar flamenco siempre, y él ha manifestado, bueno, ustedes sabrán que Paco de Lucía y él eran compadres, y él tenía veneración por Paco de Lucía, y Paco de Lucía lo acompañó en algunos de sus discos, en canciones concretas. Bueno, pues con esto quiero decir que en el movimiento de los jóvenes flamencos hubo mucha sinceridad y mucho atrevimiento, pero también permitió ese movimiento acercar las raíces flamencas a un público que hasta entonces las desconocía. El vídeo que yo les iba a poner tenía una significación, y es que a Alejandro Sanz y a Antonio Carmona los acompaña don Juan Habichuela, que tuvo que pelear con sus hijos porque hacían un flamenco que a él no le sonaba para nada, pero que terminó reconociendo la tremenda labor que sus hijos, junto a sus hijos y su sobrino, José, junto a un flamenco esencial también, que fue José Soto, Sordelita, no una familia flamenca muy señalada de Jerez, aportó a este movimiento. Bien, lo único que me estaría por decir es que el flamenco ha demostrado en estos últimos años también cómo puede abrirse a otras músicas sin perder su esencialidad. Voy a terminar con un vídeo que lo voy a poner porque cuando hicimos la prueba le gustó mucho a Victoria, y es una maravilla, que está protagonizado por un pianista gitano de una familia señaladamente flamenca, como es su abuela, la Tomata, una familia proveniente de Utrera y de Lebrija, y el pianista es Dorantes, hijo de Pedro Peña y sobrino de Lebrijano, en fin, con eso digo todo, y nieto de Tomata de Lebrija, ¿no? Bien, pues, bueno, y emparentado también con Ferrate. Van a ver lo que puede hacerse con el flamenco innovador. Hay una bailadora que lo acompaña y que tengo que decir que es de Algeciras, Úrsula López.
Por eso también me gusta por este vídeo. Nacida en Argentina y crecida en el flamenco en la Academia Erasmus. Mucho hemos llevado estos 6 años. Bueno, pues esto es otra obra, otra genialidad. Y aquí ya no hay, ahora mismo, no hay guitarra, no hay cante, aparentemente, pero hay mucho flamenco. Voy a cerrar la charla, por supuesto yo les dejo con el vídeo, diciéndoles que Félix Grande decía, y lo tiene escrito como digamos, frase esencial en su mejor libro, que es Memorias del Flamenco, en su mejor libro flamenco, perdón. Félix Grande ha sido muchas más cosas, poeta, novelista, pero en su mejor libro sobre flamenco, en mi opinión, que es Memorias del Flamenco, él dice al principio, en una de las reediciones que hizo, la vida sin música sería un error. Pues yo me he permitido, para terminar, vamos a ver el vídeo por supuesto, decirles que la vida de un andaluz sin flamenco, para mí es una equivocación. Muy bien. Yo creo que con pocas palabras basta, ¿no?
Julia Traduca, que me haya permitido pasar este ratito con ustedes. Agradecerle también, lo tengo que decir, a mis dos hijos, uno de ellos, Alejandro, y otra está perdida por ahí, no quiere que la cite, que son los que, yo soy un formato de la informática, y son los que me han permitido, vamos, que han hecho ellos también, por mis notas, todo lo que ustedes acaban de ver, de fotos. Me dijo Victoria, eso no lo he podido hacer, que hablaba de flamenco y ya hablaremos. Paco Lucía, marcándose, no sé si un paso doble o un balo, fuera, con Chick Corea, un genio del jazz. Y este es el sexteto de Paco Lucía, que abrió el flamenco a otras músicas y fundamentalmente a la música del jazz. Ahí están Pepe de Lucía, Rubén Ganda, que es el percusionista, José Pardo, que toca el saxo, Carlos Benavent, un catalán que le hizo arrancar a Paco Lucía un ole en los preludios desde Los Aguas en una actuación pública, tocando el bajo, Ramón de Algeciras, uno de los maestros de Paco, su hermano mayor, y por supuesto, y quería terminar con él, Paco Lucía.